¿Qué harías si supieras que todos tus esfuerzos son inútiles? Imagina cargar una roca gigantesca, una y otra vez, sabiendo que nunca llegarás a la cima, y aún así, debes seguir. Esto es lo que Albert Camus llama el absurdo, y hoy descubrirás por qué Sísifo puede ser feliz. Todos hemos sentido, al menos una vez, esa pregunta que atraviesa como un golpe silencioso: ¿cuál es el sentido de todo esto? Los días pasan con la misma secuencia, las mismas tareas, los mismos pensamientos que regresan como sombras conocidas. Vivimos, avanzamos, repetimos, y, sin embargo, en algún rincón de la mente surge la sensación de que todo podría ser un ciclo sin significado, un movimiento constante, pero vacío, un destino que no hemos elegido. Albert Camus llamó a esa sensación el absurdo. No es una palabra decorativa ni un concepto filosófico distante. El absurdo es el choque directo entre nuestra necesidad vital de encontrar sentido y la indiferencia fría del mundo. Porque mientras buscamos propósito, el universo no responde. Mientras pedimos claridad, la vida nos devuelve silencio. Y ese silencio pesa más que cualquier piedra. Frente a ese choque brutal, Camus nos guía hacia la figura de Sísifo, un rey condenado por los dioses a empujar una roca enorme montaña arriba, solo para ver cómo, una y otra vez, la roca cae de nuevo al punto de partida. Nada cambia, nada progresa, nada se resuelve. Es una repetición infinita, una labor sin recompensa, un esfuerzo destinado al fracaso eterno. Y aún así, Sísifo continúa. Muchos leen este mito como una tragedia, un castigo perfecto para quebrar la voluntad humana. Pero Camus ve algo distinto. En Sísifo no observa una derrota, sino un reflejo de nuestra propia condición. Porque todos cargamos con una piedra invisible. Todos empujamos, día tras día, tareas que parecen no tener fin y esfuerzos que no garantizan resultados. Todos conocemos momentos en los que el mundo parece inmóvil, sin razón, sin destino. Sin embargo, la clave no está en la piedra, ni en la montaña, ni en la repetición. Está en la conciencia. La grandeza de Sísifo, según Camus, nace justamente cuando comprende su destino, cuando sabe que la roca caerá, que su labor nunca terminará, y aún así decide seguir avanzando. En ese instante, el castigo se transforma. Lo que era una condena se convierte en un acto de libertad. Porque nada es más humano que seguir adelante incluso cuando no hay promesa de victoria. Imagina por un momento a Sísifo en la base de la montaña. Respira, mira el camino que ya conoce, coloca las manos sobre la piedra. Él sabe que el resultado será el mismo. Sabe que no hay dioses observándolo, ni aplausos, ni recompensa. Lo único que existe es su acto, su decisión, su voluntad. Y en ese pequeño instante, antes de iniciar el ascenso, Sísifo es, paradójicamente, dueño de sí mismo. Camus nos invita a mirar nuestra vida con esa misma lucidez. No se trata de esperar un significado externo que venga a salvarnos. No se trata de creer que todo tiene una razón oculta. La pregunta no es por qué vivimos, sino cómo elegimos vivir ante la ausencia de sentido. ¿Nos rendimos ante el vacío o lo atravesamos con dignidad, con desafío, con una libertad que nace precisamente del reconocimiento del absurdo? El mito de Sísifo es brutal porque desmonta todas las ilusiones cómodas, pero también es liberador, porque, al aceptar el absurdo, dejamos de ser esclavos de la búsqueda desesperada de un propósito universal. Descubrimos que la vida puede ser intensa, profunda y auténtica incluso sin una razón trascendente. Cada acción, cada paso, cada decisión adquiere su propio peso simplemente porque decidimos realizarla. Según Camus, el hombre que comprende el absurdo no es aquel que se hunde en la desesperación. Es aquel que mira la piedra, entiende su destino y sigue empujando. No por obligación, no por esperanza, sino por libertad. Porque en ese esfuerzo consciente,
En esa rebelión silenciosa, en esa persistencia que no necesita recompensa, aparece algo parecido a una victoria íntima. Quizás la vida no tenga un sentido escrito. Quizás no haya un propósito esperando ser descubierto. Pero podemos vivir como si cada instante contuviera una chispa de significado personal. Podemos convertir nuestra piedra en un acto de desafío. Podemos transformar la repetición en un gesto de voluntad. Podemos mirar al vacío y responder con movimiento. Sísifo, condenado por los dioses, termina siendo más libre que ellos. Y ese es el mensaje más incómodo y más poderoso de Camus, que aunque el mundo no tenga sentido, podemos elegir vivir con conciencia, con intensidad y con una dignidad que ningún absurdo puede destruir. Camus no se detiene en la descripción del absurdo, su desafío es más profundo. La piedra seguirá cayendo, la montaña seguirá siendo inalcanzable, y aún así, nos invita a encontrar algo que trascienda la mera repetición, la conciencia de nuestra propia existencia. Esta conciencia, paradójicamente, es la única luz que ilumina la oscuridad del sinsentido. No hay recompensa externa, no hay sentido dado, pero sí hay un espacio interior donde se puede actuar, decidir y afirmar la propia libertad. Es en ese espacio donde nace la idea más provocadora y a la vez liberadora de Camus. Hay que imaginar a Sísifo feliz. No porque su destino cambie, ni porque la roca deje de caer, sino porque su actitud frente al absurdo lo transforma. La felicidad, según Camus, no es un estado dependiente de condiciones externas ni de resultados concretos. Es la aceptación plena de la propia existencia, la decisión de vivir con conciencia, de asumir la carga de la vida con lucidez y valentía. La felicidad de Sísifo no es ligera ni sencilla. No es un gozo efímero ni una ilusión reconfortante. Es un acto de rebeldía, una afirmación del propio ser frente a un mundo que no ofrece garantías. Cada esfuerzo, cada paso, cada repetición interminable se convierte en un gesto de libertad, un acto consciente que define quién es Sísifo y, por extensión, quiénes somos nosotros. La roca deja de ser solo un castigo, se transforma en símbolo de nuestra capacidad de resistir, de crear significado dentro del vacío, de afirmar nuestra existencia a pesar de la indiferencia del universo. El absurdo, entonces, no es un obstáculo a superar ni una tragedia inevitable. Es la materia prima de la libertad. Porque al comprender que el mundo carece de sentido inherente, se nos concede la posibilidad de decidir, de construir sentido propio, de vivir con autenticidad. No necesitamos esperar aprobación externa ni encontrar un propósito oculto. Basta con asumir la responsabilidad de nuestra existencia y actuar con plena conciencia. La vida de Sísifo se convierte en una metáfora radical para nuestra propia existencia. Cada día nos enfrentamos a piedras invisibles, tareas que parecen no tener fin, decisiones que no garantizan éxito, esfuerzos que no producen resultados claros. Todos conocemos momentos de fatiga, de desmotivación, de duda. Y sin embargo, podemos empujar la piedra. Podemos elegir levantarnos una vez más, insistir en medio del sinsentido, encontrar sentido en el acto mismo de actuar. Camus nos recuerda que la verdadera libertad no depende de condiciones externas. No es la ausencia de dificultades ni la certeza de resultados. Es la capacidad de reconocer la realidad tal como es, de aceptar la imposibilidad de controlarla por completo, y aún así continuar. La libertad nace de la conciencia del absurdo, de la lucidez que nos permite abrazar nuestra existencia sin ilusiones, sin expectativas irreales, sin la necesidad de justificación externa. Cada gesto, cada esfuerzo, cada decisión cotidiana puede convertirse en un acto de afirmación. La vida no nos ofrece un guión preescrito, pero nos da la oportunidad de escribir nuestro propio relato, de asignar valor a cada instante, de encontrar significado en la acción consciente. La repetición deja de ser monotonía y se convierte en ritual, en acto de resistencia, en expresión de nuestra libertad. Sísifo no se queja ni se lamenta. No espera recompensa ni consuelo.
Solo existe el esfuerzo, la conciencia de la tarea y la elección de seguir. En ese acto reside la paradoja más profunda. Cuanto más absurdo parece todo, más significativa se vuelve nuestra respuesta. La resistencia frente al vacío es, en sí misma, un triunfo. No un triunfo sobre el mundo, sino sobre la desesperación, sobre la tentación de rendirse, sobre la ilusión de que necesitamos sentido impuesto para vivir plenamente. Así, Camus nos invita a replantear nuestra relación con la vida. No para consolarnos, no para ofrecernos respuestas fáciles, sino para mostrarnos que la auténtica alegría surge cuando asumimos nuestra existencia con valentía, cuando aceptamos la fragilidad de la vida y aún así decidimos vivirla con intensidad. La piedra seguirá cayendo, pero cada ascenso se convierte en una afirmación, cada empuje en un acto de libertad, cada momento en una expresión de conciencia. El mito de Sísifo deja de ser tragedia y se convierte en lección de vida. La felicidad no se encuentra fuera, en la victoria o en el resultado, sino dentro, en la conciencia de que incluso en la repetición infinita, en la lucha interminable, podemos elegir nuestra actitud, podemos decidir vivir plenamente, podemos ser dueños de nosotros mismos. Camus nos desafía a caminar junto al absurdo, a mirar la roca con serenidad y a aceptar la carga de la vida sin esperar milagros ni concesiones. Nos enseña que el absurdo no es enemistad, sino oportunidad. La oportunidad de descubrir que la libertad y la dignidad no dependen del mundo, sino de nuestra propia voluntad. Sísifo es feliz porque ha entendido lo esencial. No necesitamos que la vida tenga sentido para vivir con intensidad. No necesitamos que el universo nos ofrezca un propósito para afirmar nuestra existencia. La libertad y la conciencia son suficientes. Y en esa lucidez, en esa aceptación del absurdo, encontramos la respuesta brutal y liberadora de Camus. Aunque todo parezca sin sentido, podemos vivir plenamente, podemos ser felices, podemos ser libres. Aceptar el absurdo no significa resignarse, sino despertar. Cada uno de nosotros tiene su propia montaña, su propia roca que empuja una y otra vez. Lo que diferencia a aquellos que se pierden en la rutina de los que encuentran libertad es la actitud frente a esa carga inevitable. No podemos cambiar la roca ni impedir que caiga, pero sí podemos decidir cómo empujarla. Cada esfuerzo consciente se convierte en una afirmación de nuestra existencia, en un acto de rebeldía silenciosa frente a la indiferencia del mundo. La vida, en su cruda honestidad, no ofrece garantías. No promete éxito, reconocimiento ni sentido. Lo que ofrece es la experiencia de existir, la oportunidad de mirar la roca y decidir, seguir adelante, pese a todo. En esa decisión reside la esencia de la libertad. La libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de actuar con conciencia, de tomar responsabilidad por cada instante, de crear valor donde aparentemente no existe. Sísifo nos enseña que la victoria más profunda no está en cambiar el mundo, sino en no permitir que el vacío del mundo nos cambie a nosotros. Es un error pensar que la felicidad depende de la certeza o del resultado. La auténtica alegría surge de la lucidez frente al absurdo, de la aceptación radical de nuestra condición y de la elección de vivir con integridad, incluso cuando todo parece carecer de propósito. Sísifo no espera recompensas. Su satisfacción nace de la conciencia del esfuerzo, de la afirmación de su voluntad, de la comprensión de que el sentido no se encuentra fuera, sino dentro. Así, cada ascenso, cada empuje, cada instante de resistencia se transforma en acto de libertad y de creación personal. Camus nos desafía a redefinir lo que significa vivir plenamente. No necesitamos un guión, ni un premio, ni un propósito escrito en las estrellas. Lo que necesitamos es conciencia, decisión y valentía. Frente a la repetición, frente al vacío, frente a la indiferencia del mundo, podemos elegir nuestra actitud. Podemos convertir la rutina en resistencia, la repetición en ritual, el esfuerzo en acto consciente. La roca sigue cayendo, pero el hombre que la empuja sabe que su existencia es suya,
y que en esa posesión reside toda la fuerza y la dignidad posible. El absurdo, entonces, deja de ser una condena y se convierte en oportunidad. La vida no se vuelve más fácil, ni más justa, ni más lógica, pero se vuelve auténtica. Cada acción se llena de significado porque decidimos otorgárselo. Cada paso adquiere valor porque lo vivimos con conciencia. Cada instante se convierte en un acto de libertad. La comprensión del absurdo no nos paraliza, nos despierta, nos empuja a enfrentar la vida con la lucidez que permite transformar la carga en poder, la repetición en afirmación y la inevitabilidad en elección. Sísifo nos recuerda que la lucha misma puede ser un destino noble. La conciencia de su situación y la decisión de actuar pese a ella son un ejemplo de cómo el ser humano puede vivir sin ilusiones, sin certezas, pero con integridad. La piedra no se detiene, la montaña no se reduce, y sin embargo, cada empuje es un acto de creatividad y de libertad, un momento en el que el absurdo se convierte en un espejo que refleja nuestra capacidad de elegir, de resistir y de afirmar la propia existencia. Al imaginar a Sísifo feliz, Camus nos muestra que la tragedia se transforma en triunfo interior. La roca sigue su curso, pero la libertad y la conciencia del hombre la convierten en un símbolo de fuerza, no de derrota. Cada uno de nosotros puede empujar su propia piedra y al hacerlo, encontrar satisfacción no en el resultado, sino en el acto mismo de vivir plenamente, con lucidez y con valentía. La vida no necesita sentido otorgado, necesita la conciencia de nuestra capacidad de crear significado y de decidir cómo enfrentarla. En última instancia, el mito de Sísifo es una lección brutal y hermosa. El mundo no nos debe nada, pero nosotros podemos darnos todo. La carga puede ser eterna, la repetición interminable y el vacío absoluto, y aún así podemos encontrar libertad. Podemos convertir cada esfuerzo en un acto de afirmación, cada caída en una oportunidad de resistencia, cada instante en un espacio de conciencia y poder. La felicidad, la verdadera felicidad, no es el premio, sino la decisión de vivir con sentido propio, de aceptar el absurdo y de empujar la roca con orgullo, con lucidez y con valentía. Sísifo es nuestro espejo. Cada montaña que enfrentamos, cada piedra que empujamos, cada momento de esfuerzo y de conciencia nos acerca a la comprensión más profunda de la existencia, que el sentido no nos es dado, sino que lo construimos nosotros mismos. Y que en esa construcción, en esa afirmación consciente del ser frente al vacío, reside la libertad más radical, la dignidad más auténtica y la felicidad más verdadera. La roca seguirá cayendo, y nosotros, empujándola, descubriremos que vivir plenamente es la victoria definitiva sobre el absurdo.